Hoy vamos a ver simulación de los circuitos de primer orden con fuentes, es decir, la respuesta escalón del circuito de primer orden, ya sea RC o RL. Para tal efecto vamos a compartir la pantalla para trabajar precisamente el simulador. Entonces vamos a crear un nuevo circuito. En el cual vamos a tener la siguiente configuración. Agregamos los elementos básicos que vamos a estar ocupando en este momento. Voy a tener 3 resistencias. También voy a tener un capacitor. Un interruptor. Y una fuente de voltaje. De corriente directa. Entonces recuerden ustedes que las fuentes de corriente directa son las que estamos aproximando con la función escalón. Y finalmente lo que es la tierra para poder simular correctamente nuestro circuito. Entonces ajustamos los valores. La fuente de voltaje tiene un valor de 24 volts. La resistencia rotulada como número 1 tiene un valor de 3 kilo ohm. La resistencia número 2 vamos a girarla y el valor de la resistencia número 2 es de 5 kilo ohms. La resistencia número 3 va a tener un valor de 4 kilo ohms. Perdón, me faltó agregar también otra fuente. Dos fuentes. Es una fuente de corriente directa. Vamos a colocar de este lado. El valor de esta fuente es de 30 volts. Vamos a girar también el capacitor. Y el valor del capacitor es de 0.5 milifaradios. En este caso no se especifica ninguna condición inicial, entonces aquí en la parte de condición inicial la dejamos tal cual, no activamos la casilla. Revisemos los valores, entonces la fuente es de 24, la resistencia 1 de 3 kilo ohms, la resistencia 2 de 5 kilo ohms, el capacitor de 0.5 milifaradios, la resistencia 3 de 4 kilo ohms y la segunda fuente de 30 volts. Entonces aquí vamos a girar el interruptor.
para que tengamos posibilidad de conectarlo como debe de ir, para que el circuito funcione adecuadamente. Entonces, la parte fija del interruptor, vamos a ver la parte fija del interruptor, en realidad va conectada a el capacitor. Entonces, vamos a mover estos elementos por acá para poder mover el interruptor y conectarlo con el capacitor. Correcto. Entonces aquí tenemos que la parte fija del interruptor va conectada al capacitor. Entonces un extremo del interruptor va a ir conectado a los extremos de la resistencia 1 y de la resistencia 2. La fuente de voltaje 1 va conectada a la resistencia 1. Para terminar de conectar el lado derecho, entonces tenemos aquí la fuente se conecta entonces con la resistencia de 2. Y colocamos también la tierra. Eso es del lado izquierdo. Del lado derecho, entonces, tenemos que la otra terminal del interruptor va conectada a la resistencia 3, que es la de 4 kilo. A su vez, esta resistencia viene conectada con el terminal positivo de la fuente de 30 volts. Y tenemos que, finalmente, el circuito se conecta de esta forma. Entonces aquí, una vez que se hacen los cálculos, se especifica en el ejercicio que el interruptor se encuentra cerrado en la posición A, o sea, este punto es el punto A, durante mucho tiempo, y que en tiempo igual a 0, este interruptor se mueve a la posición B, que sería este otro. Entonces, en la posición A, vamos a ver que estamos trabajando un circuito RC de primer orden, alimentado con una fuente de 24 volts. Entonces, la finalidad de que estemos trabajando en el lado izquierdo con una fuente de 24 volts es generar precisamente la condición inicial en el capacitor. Entonces, sabemos que la condición inicial va a ser un voltaje inicial, que va a quedar determinado por el voltaje en la resistencia de 5 kilo, haciendo por ahí un cálculo con la condición de capacitor en circuito abierto de los 24 volts que tenemos aquí y aplicando un divisor de voltaje, finalmente determinamos que aquí son 15 volts. Aquí es cuestión de hacer el análisis. El análisis completo se los voy a subir en la plataforma. Este es un ejercicio que no vimos en clase. El día de ayer estuve trabajando con los ejercicios que hemos estado viendo en clase, pero me encontré con una dificultad de que los valores de las resistencias y de los capacitores y de las inductancias son pequeños. Entonces, para poder visualizar el proceso de carga y descarga de los elementos es un poco complicado. Hay que estar ajustando el tiempo. Entonces, aquí sí es una recomendación para cuando vayan a realizar sus simulaciones. Hay que ir trabajando con mucho cuidado los tiempos de graficación para que podamos tener una respuesta adecuada. Entonces aquí vamos a indicar. Mi condición inicial aquí entonces fueron 15 volts en el capacitor. La constante de tiempo para este circuito es de 0.93 segundos. 0.93 segundos. Entonces el tiempo de estabilización, que es 5 veces la constante de tiempo, es aproximadamente de 4.68 segundos. Cuando estamos entonces en la posición B, que sería esta parte, ya cambia entonces la fuente de alimentación y cambia la resistencia. Vamos entonces a tener que el capacitor va a tener ya una condición inicial adquirida del lapso anterior.
Entonces, aquí vamos a ver que finalmente, cuando pase mucho tiempo el interruptor en esta posición, el capacitor finalmente va a adquirir la carga total y va a adquirir el voltaje de la fuente. Es decir, aquí que mi voltaje final va a ser de 30 volts. Entonces, vamos viendo acá la cuestión de la simulación. Recuerden ustedes que vamos a simulación, escogemos el tipo de análisis que vamos a ocupar y es el análisis transitorio. Entonces aquí viene la parte importante de la simulación. Aquí en el análisis transitorio, en las condiciones iniciales, aquí las ajustamos a cero, puesto que en el inicio tampoco le adjudicamos ninguna condición inicial al capacitor, ni en el enunciado no se especifica ninguna condición inicial. El tiempo de análisis pues es el tiempo cero, y el tiempo estimado, de acuerdo al comportamiento del circuito, es de 20 segundos. Un tiempo suficiente para ver el proceso de carga y descarga cuando manipulamos el interruptor. Vamos entonces con el tiempo, el paso de tiempo, perdón, aquí son 0 segundos, empezamos en 0, perdón, y aquí el tiempo final van a ser 20 segundos. Aquí vemos aquí la velocidad con la cual queremos visualizar el crecimiento de la curva. Esta velocidad la podemos ir ajustando. Algunas veces es muy rápido, algunas veces es muy lento. Entonces aquí nada más es cuestión de estar probando nuestros valores para poder obtener una gráfica adecuada. Entonces estos son nuestros parámetros del análisis. Pasamos entonces a las salidas. ¿Qué es lo que nos va a estar interesando visualizar? Entonces el comportamiento del capacitor se refiere básicamente a carga, a voltaje. Entonces vamos a seleccionar el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Entonces si visualizamos acá, el voltaje 1 es el del capacitor, el voltaje 2 es el de la fuente, la primera fuente, y el voltaje 3 es el de la segunda fuente. Entonces aquí vamos con la simulación, y aquí vamos a tener el crecimiento de la fuente, del voltaje. Entonces aquí más o menos en 4.68 segundos movemos el interruptor y vemos que el voltaje en el capacitor entonces llega a un crecimiento de 30 volts. Entonces aquí si vemos la escala, aquí tenemos que en el primer intervalo, que fue el proceso de carga, aquí se estabilizó más o menos en los 15 volts, que fue lo que les mencioné que adquiere el capacitor en el primer intervalo de análisis, que es cuando estamos en la posición 1. Si movemos el interruptor, entonces podemos ver que ahora el voltaje del capacitor desciende otra vez a los 15 volts. Entonces aquí la línea color azul viene siendo el voltaje 3, que es el voltaje de la fuente inicial, que son 24 volts. La línea roja, que viene siendo el voltaje del capacitor cuando ya manipulamos el interruptor. Entonces inicialmente estamos en 15 y después de aquí se sube hasta 30. Si movemos el interruptor, entonces el voltaje empieza a descender otra vez a 15. Estamos entonces en dos posiciones del análisis de la respuesta escalón del circuito RC. Preguntas sobre este primer ejemplo. Sí, me hizo una pregunta. Bueno, para, para nuestro reporte de simulación, ¿va a querer exactamente también estas gráficas que está mostrando para ponerlas en nuestro reporte? Sí, efectivamente. Probablemente este fondo no le sea muy adecuado para la hora de imprimir, porque vamos a gastar un montón de tinta negra. Entonces aquí tenemos una opción en donde podemos cambiar el fondo a color blanco. Entonces aquí ya nada más lo que graficamos son las curvas
que son de interés, en este caso de voltaje. Y sí, en las simulaciones deben incluir estas gráficas, porque esta es la respuesta que yo quiero ver en el circuito. ¿Alguna Ok, otra pregunta más? gracias. No, bueno, no, gracias. Bueno, entonces recalco, aquí lo interesante antes de simular es primero ver cómo funciona el circuito, determinar sobre todo las, las constantes de tiempo, porque son las que nos van a definir los parámetros en la simulación. Entonces aquí es probable que en la primera simulación no nos dé la gráfica de acuerdo al comportamiento del circuito. Entonces aquí hay que estar haciendo nuevos cálculos para determinar precisamente una velocidad adecuada en la cual puedo yo ver la respuesta del circuito. Entonces también aquí es importante que cuando nos dé la gráfica, verifiquemos que el comportamiento gráfico corresponda con el comportamiento del circuito. Entonces aquí, como les mencioné hace un rato, en la primera fase, que estamos trabajando con la fuente 24, les comentaba hace un rato que el voltaje final del capacitor llega a 15 volts. Entonces aquí yo puedo ver que parte de cero y finalmente cuando se estabiliza llega aproximadamente a 15 volts. Y luego cuando cambio el interruptor, entonces debe de estabilizarse finalmente a el voltaje de la fuente, que son 30 volts. Entonces aquí, cuando yo muevo el interruptor, va a ir subiendo lentamente de 15 hasta llegar a 30 volts. Entonces aquí, el momento de accionar el interruptor es un aproximado de 5 veces la constante de tiempo para el análisis del circuito del lado izquierdo. Entonces, aquí yo ya sé que en aproximadamente 4.68 segundos muevo el interruptor para ver qué pasa en la respuesta con el circuito del lado derecho. Y aquí puedo ver si ya se estabiliza, vuelvo a abrir el interruptor, entonces ahí puedo ver el descenso del voltaje. Entonces, esto que les estoy platicando, esto lo tienen que escribir en sus conclusiones de las simulaciones que van a hacer de este tipo de circuitos. Bueno, entonces vamos con otro ejercicio, también de primer orden. Entonces aquí vamos a generar un nuevo archivo. Vamos a trabajar con un circuito ahora de primer orden, resistivo e inductivo. Entonces aquí voy a tener dos resistencias. Conectadas de esta forma. Voy a agregar entonces el inductor. Si ustedes se dan cuenta, los valores de resistencias para el circuito anterior son el orden de kiloohms. Esto nos posibilita a tener respuestas que puedan ser visualizadas más fácilmente por la velocidad que me determina la resistencia. Es decir, aquí la resistencia tiene una función muy importante dentro de los parámetros de un circuito eléctrico. ¿Cuál es la función principal de una resistencia? ¿Cuál es el efecto físico que hace una resistencia? Impedir el flujo de la corriente eléctrica. ¿Perdón? Impedir el flujo de la corriente eléctrica. Exacto. Se opone al flujo de la corriente eléctrica y al impedir el flujo de la corriente eléctrica vamos a tener que disipa la energía. ¿Sí? Entonces, precisamente eso es lo que está haciendo la resistencia a la hora de que estamos trabajando en combinación con el capacitor. Entonces, esa velocidad de disipación de energía eléctrica va a darse por la presencia de la resistencia. Entonces, esa disipación de energía, pues, nos es útil de manera lenta. De hecho, en la actividad que les puse para esta unidad, no sé si ya la vieron en la plataforma, se habla de un resumen de fundamento teórico de esta unidad. Si no lo han visto, les comento.
Se trata de un resumen del fundamento teórico de las respuestas de circuitos de primer orden sin fuentes y de primer orden con fuentes para tener básicamente un resumen importante con las ecuaciones y también con el comentario de las aplicaciones prácticas, es decir, en dónde se aplica esto. Porque es importante, aparte del análisis, también saber en dónde tenemos aplicaciones importantes de este tema, de estas configuraciones. Entonces, para que vayan investigando algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos estado estudiando hasta aquí. Entonces, que el objetivo de nuestro curso es aprender técnicas de análisis de diferentes circuitos. Entonces, esta parte es importante para ver la aplicación posterior de este tipo de circuitos que serían RL o RC con o sin fuente, circuitos de primer orden. Aquí el valor de la inductancia viene siendo de .333 Henry. No se especifica condición inicial, entonces esta parte no la activo y la pongo como nada más .333 Henry. Entonces la conexión de los elementos es la siguiente. Tengo a la fuente que va a conectar en serie la resistencia 1, a la vez la resistencia 1 conecta a la resistencia 2 y la resistencia 2 con la inductancia 1. El interruptor va a estar conectado en paralelo con la resistencia 2, de tal forma que va a estar controlando los instantes en los cuales esta resistencia va a estar funcionando en el circuito. Entonces, aquí en el enunciado del ejercicio me dicen que el interruptor S1 ha estado cerrado durante mucho tiempo. Entonces, esto nos lleva a decir que en un primer instante, en un primer intervalo de tiempo, es decir, para tiempos menores a 0, voy a generar una corriente en la inductancia y esta corriente va a quedar determinada por el valor de la fuente y la resistencia que está funcionando. Al momento que esté cerrado el interruptor, esta resistencia está cortocircuitada, entonces no funciona. La corriente va a circular desde la fuente a través de la resistencia 1, a través del interruptor y va a llegar a la inductancia. Entonces voy a generar con esto una circulación de corriente de 10 entre 2, serían 5 amperes. Voy a tener circulando 5 amperes para el intervalo en donde el interruptor esté cerrado en esta posición. Después dice, el interruptor se mueve para un tiempo exactamente igual a 0. Entonces, cuando se mueve el interruptor, se abre. Entonces, vamos a ver que al abrirlo, se quita el cortocircuito de la resistencia 2 y entonces van a trabajar ahora sí las dos resistencias para poder hacer circular corriente a través de la inductancia L1. Mi valor de corriente va a cambiar porque ahora tengo más resistencia. Tengo 2 más 3 serían 5 ohms, 10 entre 5 ohms. Entonces, la corriente final de la resistencia, perdón, de la inductancia, va a bajar a 2 amperes. Entonces, aquí las condiciones para la simulación vienen siendo el tiempo que me lo determina la constante de tiempo. Entonces aquí tau específicamente para este ejercicio es de 0.0667 segundos. Este ejercicio se los voy también a subir a la plataforma completamente resuelto para que vean los cálculos que se hacen para la constante de tiempo. Entonces vamos a programar un tiempo final de graficación de 5 veces la constante de tiempo, que es .3335. Bien, entonces aquí vamos con la simulación y vamos a ajustar los parámetros aquí en la simulación. Seleccionamos análisis transitorio y aquí en la determinación de las condiciones iniciales las ajustamos a 0, puesto que no se especifica en el enunciado que exista una condición inicial. El tiempo inicial de análisis 0. Y aquí vamos a poner
un tiempo de 5 veces la constante de tiempo, que es 0.3335 segundos. Aquí entonces vamos a poner la velocidad con la cual se va a graficar. Se va a graficar, entonces vamos a ir haciendo pruebas para ver entonces cuál va a ser nuestra respuesta en el circuito. Vamos entonces a definir las salidas. Obviamente lo que nos interesa aquí es la corriente a través de la inductancia. Es la única variable que voy a poner por acá, es la corriente de la inductancia. Y entonces vamos a ver aquí cómo va a trabajar nuestro circuito. Entonces inicialmente vamos a cerrar el interruptor. Aquí sí nos falló un poco el tiempo. Entonces, vamos a volver a simularla. Vamos a dejar aquí el interruptor cerrado. Y volvemos a simular. Entonces aquí se nos fue el tiempo. Entonces aquí vamos a ajustar el tiempo final de verificación para que podamos manipular el interruptor y poder ver con menos velocidad el crecimiento de la función. Entonces aquí vamos a ajustar el tiempo final a el doble del tiempo de estabilización. Vamos a poner 0.6665 y vamos a ver qué pasa en la simulación. Entonces aquí tenemos más o menos la respuesta. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí más o menos se pudo manipular el interruptor en la constante de tiempo, 0.667. Vamos a modificar el tiempo de respuesta. Vamos a ponerlo en un segundo, a ver qué vamos a tener en la gráfica. Entonces, inicialmente el interruptor está cerrado, lo manipulamos más o menos a 0.6 y bueno, aquí se nos pasó el tiempo. Tendríamos que haberlo manipulado más o menos por aquí, para que entonces la corriente empiece a descender. Entonces aquí podemos ver que la corriente inicial, es decir, acá cuando se estabiliza, más o menos es en 5 amperes, acá. Y finalmente entonces acá debe estabilizarse en 2. Vamos entonces a comprobar esto. Vamos a modificar el tiempo para poder ver la simulación más lenta. Vamos a ponerle en 2 segundos. 2 segundos, entonces acá cerramos el interruptor. Y otra vez el tiempo. Vamos a empezar otra vez a simular. Entonces aquí el interruptor lo voy a mover en 0.667 segundos. Bueno, lo que me interesa saber es que se estabiliza en el primer intervalo para 5 amperes y finalmente en el segundo intervalo, que sería para el interruptor cerrado del lado derecho, pero abierto, cuando entro a trabajar la resistencia 2, nos queda finalmente en 2 amperes la corriente. Bien, ¿preguntas de este ejercicio? ¿Dudas? Creo que no. Bien. Entonces, para
Para ver entonces otro ejemplo, este sí es de los que hicimos en clase. Aquí también sí me costó trabajo definir los tiempos de graficación. Bueno, vamos a hacer un ejercicio nuevo. Y este ejercicio entonces es un circuito RC con 3 resistencias. Entonces vamos a agregar 3 resistencias. Una, 2 y 3 resistencias. Un capacitor. Vamos a cortar de este lado. Y una fuente de corriente directa. Esto va conectado del lado izquierdo. Y finalmente la tierra. Ajustamos los valores. Entonces aquí esta fuente es de 6 volts. Esta resistencia es de 20 kiloohms. La presencia de resistencias grandes del orden de kiloohms nos va a asegurar una respuesta que podemos visualizar en cierta velocidad lenta. Es decir, mientras más aumentemos la resistencia, más aumentamos la constante de tiempo del circuito. Esto va a tomar 40 kiloohms. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Es que yo los oigo acá muy lejos, pero bueno, qué bueno. Entonces aquí tengo 10 kiloohms para esta resistencia. Giro el capacitor y ajusto su valor. Aquí el capacitor va a tener 3 microfarads. Aquí, en este caso, el ejercicio me dice, halle el voltaje en extremos del capacitor del circuito de la figura. Cuando la fuente de voltaje es de 6 volts, supóngase que el voltaje inicial en el capacitor es de 1 volt. Entonces aquí sí tengo que accionar esta casilla donde tengo que especificar la condición inicial del capacitor. Entonces aquí tengo 1 volt como condición inicial. Entonces esto me especifica la enunciado. Cuando ya ajustó la condición inicial, entonces ya aparece aquí el valor de dicha condición inicial. Bien, entonces aquí vamos a realizar la conexión del circuito, fuente con resistencia 1 en serie, a su vez la resistencia 1 con la resistencia 3 en serie, y la resistencia 2 de esta forma. Entonces, en este ejercicio no tengo interruptor, nada más tengo entonces la fuente de corriente directa y una condición inicial en el capacitor. Entonces, este ejercicio es uno de los que resolvimos. Vemos que inicialmente ya tenemos como conocido el voltaje inicial, que es 1 volt. La constante de tiempo nos da de 0.069 segundos y el voltaje final del capacitor va a quedar en 4 volts. Entonces, estos son nuestros parámetros que hay que considerar para la simulación. Entonces vamos acá a seleccionar el método de análisis, que sería en simulación, aquí en transitorio. Aquí es importante hacer un ajuste en las condiciones iniciales. Aquí la condición inicial ya la definimos nosotros. Aquí ponemos en condición inicial definida por el usuario. Ya la definimos. Entonces aquí el tiempo inicial de análisis es 0. El tiempo tiempo final del análisis vamos a considerarlo pues más grande que la constante de tiempo, 5 veces o el doble de las 5 veces, es decir, 10 veces la constante de tiempo. Puede ser un parámetro que pueden considerar para hacer sus simulaciones, 10 veces la constante de tiempo para poder visualizar el comportamiento del circuito. Activo
el tiempo máximo del paso, que es el que me da la velocidad para visualizar la respuesta. Aquí lo voy a ajustar a 3.49 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, esos serían mis parámetros de tiempo. Tiempo inicial, tiempo final y los intervalos de tiempo en los cuales voy incrementando la función. La salida, aquí nos interesa ver el voltaje de la fuente y obviamente el voltaje del capacitor. Entonces aquí vamos a quitar la corriente y la resistencia. No me interesa la corriente y la resistencia, me interesa el voltaje. El voltaje de la fuente y el voltaje del capacitor. Entonces aquí vamos a ver cómo va la simulación. Aquí entonces tenemos que, vean ustedes, el voltaje del capacitor, que es la línea en color verde, no parte de cero. Para tiempo cero está partiendo de 1 volt, que es la condición inicial. Y podemos ver que para un tiempo aproximado de 0.34 segundos. Sí, de 0.34 segundos. Esto lo podemos ir viendo acá en la escala. Aquí vamos viendo los valores de la corriente. Aquí ven ustedes, tengo 2 amperes para 6 milisegundos. Entonces aquí vamos a ir viendo hasta qué valor alcanza un valor estable de 4. Aquí voy en 3.74 para el tiempo de 173 milisegundos. Aquí. Y muevo más el cursor hasta llegar a 4. Es asintótica a 4. Estamos en 3.96. Y movemos más el cursor, entonces podemos llegar a ver el punto 3.99, 3.8. ¿Sí? Entonces, esto del cursor lo activamos acá arriba, aquí, o cambiamos el fondo de la pantalla. Vamos a quitar el cursor, cambiamos el fondo de la pantalla para que tengamos un fondo blanco. Podemos agregar también, esto sería conveniente, la cuadrícula para ir viendo los parámetros de tiempo que tenemos aquí en la simulación. Bien, entonces, preguntas sobre este ejercicio, dudas. Entonces, esta es la respuesta de un circuito RC con fuente y con condición inicial. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos con otro ejercicio. Este también lo resolvimos en clase. Tenemos que se trata de un circuito RL. Entonces vamos a construir el circuito. Entonces, en este circuito RL tengo 2 resistencias. La primera la vamos a colocar de este lado. Resistencia. La colocamos del lado izquierdo. La segunda la vamos a colocar del lado derecho. La inductancia la vamos a colocar en la parte de acá arriba. Y tenemos una fuente que es de una fuente de corriente. Vamos a ponerla aquí.
La fuente de C de corriente. Fuente de corriente. Esta fuente de corriente la vamos a colocar de este lado. Y también vamos a poner un interruptor. Vamos a switch. Y seleccionamos este interruptor. Lo vamos a colocar por acá. Con todos los elementos que necesito. Entonces esta resistencia la voy a girar. También la giro. Y voy a ajustar mis valores. Esta resistencia es de 5 ohms. La inductancia es de 1.5 Henry. Aquí en el enunciado nos dicen que el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. Se abre en T igual a 0, halle la corriente I de T para T mayor a 0. Aquí no se especifica condición inicial, por lo tanto no activo esta casilla y solamente pongo el valor de la inductancia. Esta otra resistencia tiene un valor de 10 ohms. La fuente de corriente se explica con 3 amperes. Aquí entonces vamos a girar el interruptor de esta forma. Entonces la conexión entre los elementos. Resistencia 1 viene conectada con la inductancia 1 y este extremo del interruptor a este nodo. El otro extremo de la inductancia va a la fuente de corriente y esta resistencia 2 viene conectada acá arriba. En la parte inferior entonces conectamos a tierra los extremos de los elementos y nos queda archivo así el circuito. Entonces, para iniciar la simulación dice que el interruptor se mantiene cerrado. Entonces ha estado mucho tiempo cerrado, por lo tanto aquí el análisis se hace para la primera fase, tiempo menor a 0. Vamos a tener que la corriente que va a estar circulando por la inductancia, si el interruptor aquí está cerrado, esta parte es un cortocircuito. El valor del cortocircuito es de 0 ohms. Comparado con 5 ohms, entonces la corriente de 3 amperes va a tener la posibilidad de recorrer toda esta parte, saltándose a la resistencia 1 y la resistencia 2, puesto que aquí tengo 5 ohms y aquí tengo 10, y la resistencia del corto es de 0. Entonces la corriente que alcanza la inductancia para tiempos menores a 0 es de 3 amperes. Cuando se manipula el interruptor, entonces se abre este interruptor y aquí entonces deja de existir el cortocircuito. Entonces ahora entran a funcionar las dos resistencias y la corriente va a quedar determinada por un divisor de corriente entre la resistencia de 5 y la de 10. Y en este divisor de corriente, finalmente la corriente en tiempo final para la inductancia va a ser de 2 amperes. Entonces esto lo vamos a visualizar. La constante de tiempo del circuito es de 0.1 segundos. Entonces vamos a ir viendo por acá qué pasa con la simulación. Vamos entonces a escoger la simulación. Nos vamos a transitorio. Hacemos el ajuste de nuestras condiciones. La condición inicial, como no se especificó condición inicial, entonces la ajustamos a 0.
tiempo inicial de análisis de 1 segundo. Aquí mi constante de tiempo es de 0.1 segundos. Entonces, más o menos, vamos a ponerle a, sería 0.1 segundos. 0.1 segundos por 10. Vamos a ponerle a 1 segundo. A ver si alcanzamos a ver la respuesta del circuito. La velocidad de crecimiento, vamos a dejarla en 2 por 10 a la menos 5. Vamos a seleccionar la salida. La salida es la respuesta que nos interesa, que es la corriente en la inductancia. Es el único parámetro que me interesa, corriente en inductancia. Bien, entonces vamos a ver qué pasa. Entonces tengo que manipular el interruptor. Veamos aquí. Entonces voy a manipular el interruptor a 2 segundos. Ven ustedes que el signo de la corriente para la inductancia es de menos por el sentido que tiene con respecto al proceso de descarga que tenemos para la fuente. A ver, vamos a explorarlo de nuevo. Entonces aquí cerramos el interruptor, simulamos de nuevo, manipulamos el interruptor y aquí se estabiliza en un 2. Se supone que tiene que alcanzar un valor de 3. Entonces vamos aquí a manipular nuestros tiempos en la simulación. Vamos a manipular nuestros tiempos para que podamos ver qué pasa con la respuesta del circuito. Vamos a ponerle en 3 segundos. Ahí tenemos. Ahí está. Entonces ahí sí alcanzamos a verlo. Entonces vean que alcanza en la primera posición del interruptor un valor de 3 amperes. Y cuando muevo el interruptor pero cuando abro el interruptor, empieza entonces a decrementarse a 2 amperes. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta. Ven ustedes entonces que hay que ir trabajando los tiempos para que podamos visualizar de manera correcta la respuesta del circuito. Bien, con esto entonces concluimos nuestro tema número 5, pero número 4, el tema número 4 que es circuitos de primer orden. Ya tiene entonces también la actividad en la plataforma Moodle de la actividad del resumen y de problemario. En el problemario también les estoy pidiendo que hagan la simulación, más bien que hagan la graficación. Es decir, la función que ustedes obtengan en la respuesta del circuito que estén resolviendo, que lo puedan graficar. Lo puedan graficar para ver la respuesta y compararla con la simulación. ¿Sí? Entonces ahorita continuamos. Permítanme un momento.
¿En sus cursos de matemáticas han usado algún software para graficar? GeoGebra. GeoGebra. Ah, bueno, entonces con eso pueden graficar la función. Ya ven ustedes que las respuestas que tenemos aquí son básicamente de tipo exponencial. Bueno, entonces para iniciar el tema 5 se refiere a circuitos de segundo orden. Lo que tengo aquí en la pantalla son algunos ejemplos de circuitos de segundo orden. Un circuito eléctrico lineal se cataloga de segundo orden cuando tiene la presencia de dos elementos almacenadores de energía. Este caso es un caso de un circuito serie con una inductancia y una capacitancia. Y una resistencia. Entonces tengo los tres elementos pasivos, resistencia, inductancia y capacitancia, con una fuente. Entonces, este es un circuito de segundo orden. Este otro que tengo acá también es de segundo orden, pero es un circuito paralelo. Tengo perdón, aquí se me pasó. Aquí debe ser una resistencia. Es una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Bueno, de hecho también este es un circuito de segundo orden porque puedo hacer la equivalencia de estas dos inductancias en paralelo y finalmente me queda un circuito LC, que es conformado nada más por dos elementos almacenados de energía sin presencia de resistencia. Sí, también es un circuito de segundo orden. En el caso que pusiera aquí una resistencia, entonces aquí también serían tres ramas en paralelo y son tres elementos, dos almacenados de energía y una fuente de corriente, también es un circuito de segundo orden. El otro circuito que tengo por acá abajo, aquí tengo entonces, ya ustedes, tengo dos inductancias separadas por una resistencia, en este caso R3, y una fuente de voltaje y una resistencia R2. Este es de segundo orden, porque como ustedes pueden ver, estas dos inductancias no las puedo reducir en una sola, como en este caso, ¿no? Aquí sí están en paralelo porque no tengo nada en medio de la conexión de los nodos superiores para las inductancias. Aquí sí tengo una resistencia R3, entonces no puedo reducir estas inductancias de circuitos de segundo orden. Tengo aquí otro ejemplo, un circuito de segundo orden de dos capacitores, tampoco los puedo reducir porque tengo aquí una resistencia en la conexión de ambos y una fuente de corriente. Este otro circuito no es de segundo orden, aunque tengo dos capacitores, tengo posibilidad de reducirlos en serie y obtener una capacitancia equivalente en serie que combinada con la resistencia me da un circuito RC de primer orden. Lo mismo puedo decir de este. Aquí tengo dos inductancias en paralelo. Puedo reducirlas en paralelo a una sola y se reduce mi circuito a un RL paralelo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar acá con con el fundamento teórico de con el fundamento teórico de esta parte. Entonces, vamos con el fundamento teórico. Así que disculpen la letra. Con las prisas no me dio tiempo de pasarlo en limpio, pero lo que me interesa es lo que tiene plasmada aquí la nota. Entonces, nuestro texto va en el sentido de explicar el fundamento teórico de los circuitos de segundo orden. Entonces, en la configuración ya les especifiqué que tenemos entonces las características de los circuitos. Entonces, aquí tengo tema 5, unidad 5, circuitos de segundo orden. Circuitos de segundo orden son aquellos que tienen dos elementos almacenadores de energía, como ya lo vimos, y sus respuestas se describen con la solución de ecuaciones diferenciales que contienen segundas derivadas. De ahí el nombre de circuitos de segundo orden. Ahora vamos a tener dos derivadas en la ecuación. Un circuito de segundo orden puede contener varias resistencias y fuentes dependientes e independientes. Entonces aquí va a depender de la configuración que tengamos para decir si va a ser un circuito de segundo orden sin fuentes o un circuito de segundo orden con fuentes. Y por lo tanto, las respuestas que vamos a obtener van a ser diferentes. Entonces aquí tengo dos fases de análisis. La primera fase son circuitos excitados por condiciones iniciales y la segunda
Aquí está, son circuitos excitados por fuentes independientes. En la primera, tenemos circuitos excitados por condiciones iniciales de los elementos almacenadores de energía. Ya sabemos que la presencia de la energía en el elemento almacenador es el que va a definir la respuesta en el circuito. Aquí se especifica, pueden contener también fuentes dependientes, pero no independientes. Por lo tanto, darán respuestas naturales. La respuesta obtenida por un circuito de segundo orden sin fuentes, trabajando nada más en condiciones iniciales, es respuesta natural o respuesta transitoria, tal cual lo veíamos en la unidad o en el tema anterior. Entonces aquí, este es un modelo general de una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí ustedes pueden ver que tengo ya la presencia de una segunda derivada. El número 2 arriba del d no significa que está elevada al cuadrado, significa que es una segunda derivada. Y abajo tengo la variable con respecto a la cual estoy derivando, que sería p. Entonces no es t cuadrada. Recuerden ustedes que este es un operador, y un operador es una indicación de operación que hago sobre una función o un elemento determinado. Entonces aquí tengo la segunda derivada de la función f más a1 por la primera derivada de la función f más a0 por la función de t, y esto igual a 0. Entonces esta ecuación diferencial va a estar igualada a 0 porque estoy trabajando con circuitos sin fuentes. O de manera general, matemáticamente también se puede escribir como y', que significa segunda derivada, más a1 por y' más a0 por y igual a 0. Entonces, ese es el modelo general de la ecuación diferencial, donde f y y es la variable dependiente, es decir, voltaje o intensidad instantáneas. T es la variable independiente, es decir, el tiempo. Entonces aquí nuestras variables dependientes son corrientes o voltajes y la variable independiente es el tiempo. En la segunda fase de análisis hablamos de circuitos excitados por fuentes independientes de corriente directa. Entonces aquí nos vamos a enfocar nada más a fuentes de tipo escalón. No vamos a trabajar fuentes de corriente alterna. Fuentes de corriente alterna o exponenciales o de cualquier otro tipo no las vamos a trabajar, nada más nos vamos a enfocar a fuentes de corriente directa. Cuando se trabaja un circuito RLC con fuente alterna, ahí hay otros métodos de análisis que van ustedes a ver en su siguiente curso. Entonces, en circuitos excitados por fuentes independientes de CD, de los cuales se obtendrán la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Es decir, aquí para los circuitos con fuentes vamos a obtener las dos respuestas que ya conocemos, la respuesta transitoria o natural y la respuesta de estado estable o permanente. El modelo de la ecuación, como ustedes pueden ver, es igual al de arriba, lo que cambia es este término. Este término nos va a representar entonces la presencia de la fuente. Lo puedo representar también como y' más a1 por y' más a2 por y más g de t. Recuerden ustedes que a1 y a0 son constantes. Estas constantes son definidas por los valores de los parámetros del circuito, es decir, resistencia, inductancia y capacitancia. Donde g de t es la función de excitación escalón proporcionada por una fuente e independiente de voltaje o corriente. Es decir, aquí, como les decía hace un rato, vamos a trabajar exclusivamente la función U de t de voltaje o U de t de corriente. Para poder entonces encontrar la respuesta completa de un circuito de segundo orden, yo requiero conocer dos constantes. Son estas constantes conocidas como las condiciones iniciales. Entonces, antes de pasar a modelar el circuito de segundo orden, vamos a ver una cuestión importante que es la determinación de valores iniciales y finales. Es importante determinar las condiciones iniciales en los circuitos de segundo orden para calcular las dos constantes que aparecen en la solución de la ecuación diferencial de segundo orden que caracteriza al circuito. Las condiciones iniciales a determinar son voltaje inicial, corriente inicial
Pueden ser voltaje inicial, corriente inicial, o pueden ser también la derivada del voltaje inicial, la derivada de la corriente inicial. Cualquiera de estos 4 parámetros, pero siempre deben ser 2, donde V denota el voltaje en el capacitor y denota la corriente a través de la inductancia de la bobina o bobina, ¿sí? Las condiciones finales, es decir, la corriente en tiempo infinito y el voltaje en tiempo infinito. En el tema anterior ya vimos cómo determinar condiciones finales. Para determinar las condiciones iniciales debe tenerse cuidado con los siguientes aspectos. Primero, se debe manejar con cuidado la polaridad del voltaje VDT en el capacitor y la dirección de la corriente IDT a través de la inductancia. Entonces, en algunas ocasiones, el voltaje inicial en el capacitor ya viene marcada su polaridad, entonces a la hora de que hagamos los cálculos hay que tomar en cuenta precisamente esa polaridad para no incurrir en errores. En el caso de la corriente en la inductancia también se puede indicar ya en el enunciado del problema cuál es la dirección de la corriente almacenada inicialmente en la bobina. Esa es la primera recomendación. La segunda, téngase presente que el voltaje del capacitor siempre es continuo, es decir, que no puede cambiar abruptamente de tal manera que el voltaje en 0 más es igual al voltaje en 0 menos. Esta característica ya la usamos en el tema anterior, en donde mencionamos que el voltaje del capacitor no puede cambiar de manera abrupta y que la corriente, la inductancia, siempre es continua, es decir, que no puede cambiar abruptamente, de tal forma que la corriente en tiempo 0 más es igual a la corriente en 0 menos para la inductancia. Entonces, con estas dos consideraciones, vamos a ver un ejemplo en donde se trabaja para determinar precisamente las condiciones iniciales. Este ejemplo es el 8.1 de la página 315 del libro de texto, del SARI. Dice el enunciado, el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. Se abre en t igual a 0. Halle, inciso A, la corriente en 0 más, el voltaje en 0 más, inciso B, la derivada de la corriente en 0 más, la derivada del voltaje en 0 más, inciso C, la corriente final y el voltaje final. Entonces el circuito es este. Tengo una fuente de voltaje de 12 volts, una resistencia de 4. Aquí ya se está indicando el sentido de la corriente para la inductancia. Tengo una segunda resistencia y el voltaje en el capacitor de 0.1 faradios. Entonces dice el enunciado que el interruptor de la figura ha estado cerrado por mucho tiempo. Entonces aquí en el inciso A vamos a determinar las condiciones iniciales de los elementos con el tiempo menor a 0. Para t menor a 0. Para t menor a 0 el interruptor está cerrado, entonces está trabajando esta resistencia. El interruptor ha estado mucho tiempo cerrado, entonces el capacitor finalmente adquiere un voltaje. Este voltaje está determinado por el voltaje en extremos de la resistencia de 2 ohms. Aplicamos aquí divisor de voltaje, que serían 12, es el valor de la fuente, por 2 sobre 6, y nos da que el capacitor finalmente tiene guardados 4 volts. Esa es nuestra condición inicial. Entonces sería el voltaje en tiempo 0 más igual al voltaje en tiempo 0 menos, y sería de 4 volts. Para la corriente tengo que, este es un cortocircuito, entonces la corriente va a circular nada más por esta parte. La corriente queda determinada por el valor de la fuente, que son 12, entre 2 más 4 serán 6, tengo 2 amperes. Entonces la condición inicial de corriente es de 2 amperes y del voltaje es 4. Para el inciso B, quiero los valores de las derivadas de la corriente y la derivada del voltaje en tiempo 0 más. Entonces, para tiempo 0 más, se entiende que ya el capacitor, el interruptor ha sido accionado, ha sido abierto, entonces esta resistencia queda fuera de funcionamiento y mi circuito se reduce a un circuito en serie RLC, de esta forma. Ya tengo aquí la corriente almacenada y el voltaje almacenado. Entonces aquí, recuerden ustedes que T0 más son instantes breves después de mover el interruptor. Entonces, aquí tenemos que la corriente inicial son 2 amperes,
Y para obtener el valor de la derivada del voltaje en tiempo cero, trabajamos con la ecuación de la corriente en capacitancia. Recuerden ustedes que en un circuito en serie la corriente es la misma, entonces si yo trabajo con la corriente del capacitor, no estoy incurriendo en gran error, porque es la corriente de todos los elementos. La corriente en capacitor es capacitancia por la derivada del voltaje con respecto a tiempo. De aquí despejamos la derivada del voltaje con respecto a tiempo, y esta nos va a quedar como corriente en capacitor sobre capacitancia. Entonces ahí tengo la forma de poder determinar la derivada del voltaje. Lo único que hago ahora es sustituir los valores de corriente inicial y capacitancia, y voy a tener que, me quedan 20 volts sobre segundo. Entonces son la cantidad de volts que va a estar cambiando en tiempo, en segundos, entonces son 20 volts sobre segundo. Ahora, para la derivada de la corriente de la ecuación del voltaje de la inductancia, voy a tener que el voltaje de inductancia es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto a tiempo, donde la derivada de corriente con respecto a tiempo, al ser despejada, me queda como voltaje de inductancia sobre la inductancia. Ahora, para encontrar entonces aquí el voltaje de la inductancia, se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff al circuito que tenemos arriba, al serie. Entonces, en este circuito serie que tengo arriba, voy a tener que, aplicando la ley de voltajes, tengo menos 12 volts, que es la fuente, más 4, que sería la resistencia, la única resistencia que está trabajando, más 4 por el valor de la corriente en tiempo cero más el voltaje en la inductancia, que es el que nos interesa, más el voltaje en la capacitancia, y esto igual a 0. Esta es mi ley de voltajes de Kirchhoff para tiempo cero más. De aquí despejo el voltaje en la inductancia y tengo que serían 12 menos 4 por la corriente inicial menos el voltaje inicial. Aquí sustituyo, serían 12 menos 4 por 2, que es el valor de mi corriente inicial. Acá la tengo, menos 4, que es el voltaje inicial del capacitor. Entonces, al hacer las operaciones, esto nos da 0. Sustituimos en el despeje que hicimos anteriormente y tengo que 0 sobre 0.25 y me da que son 0 amperes sobre segundo. Entonces, ese es el valor de la derivada de la corriente para tiempos 0 más. En el inciso C me están preguntando por los valores finales de corriente y de voltaje. Si es un circuito en serie, cuando el capacitor adquiere ya toda su carga, se comporta como un circuito abierto. Entonces, si es un circuito abierto, ya no va a haber circulación de corriente y por lo tanto en la inductancia ya no hay circulación de corriente. La corriente final va a ser entonces de 0 amperes para la inductancia y el voltaje en el capacitor de 12 volts. Bien, hasta aquí preguntas sobre esto de la determinación de las condiciones iniciales. Estas notas las voy a pasar en limpio y se las voy a subir a la plataforma para que las repasen. Bien, entonces ahora vamos sí con el modelado de los circuitos. Y el primer subtema que tenemos es el subtema 5.1 y se refiere a circuito RLC en serie sin fuentes. El subtema 5.1 habla de los circuitos de segundo orden sin fuentes. Puede ser un RLC serie o puede ser un RLC paralelo. Lo importante aquí es que no se tengan fuentes y lo único que se tengan sean condiciones iniciales. Entonces aquí decimos, considérese el circuito RLC en serie que es excitado por la energía almacenada en el capacitor y en la bobina. Tal energía está representada por el voltaje inicial del capacitor, V0, y por la corriente inicial en la bobina, I0. Así, en tiempo igual a 0, el voltaje inicial del capacitor es 1 sobre la capacitancia integral de menos de infinito a 0 de la corriente por la diferencial de tiempo, y esto nos va a dar la condición inicial que es el voltaje V0. La corriente en tiempo 0 es I sub 0. Entonces aquí tenemos que para modelar al circuito voy a trabajarlo con esta consideración. Este es el sentido de la corriente en la inductancia, va a ser entonces la corriente total del circuito en serie. Las polaridades me las marcan, el sentido de la corriente. Aquí entra la corriente, aquí es el voltaje para la resistencia más, aquí es menos, para la inductancia es más, menos, y para el capacitor también es más, menos. Aplicando la ley de voltaje hasta el circuito, tengo que
sería el voltaje en la resistencia, es la resistencia por su corriente, más el voltaje en la inductancia, que es inductancia por derivada de corriente, más el voltaje en el capacitor, que es 1 sobre capacitancia, integral de menos infinito al tiempo, cualquier valor de tiempo mayor de 0, intensidad de corriente, diferencial de tiempo, y esto igual a 0. Esta es entonces una ecuación íntegro-diferencial. Tengo aquí la integral y aquí tengo la derivada. Entonces, esta ecuación tengo que darle la forma de una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, lo primero que hago es aplicar el operador diferencial para toda la ecuación. Voy a derivar de nuevo. Derivando, entonces aquí me queda resistencia por la derivada de corriente más inductancia por, aquí ya tengo una derivada. Si vuelvo a derivar, sería entonces segunda derivada de corriente con respecto a tiempo, derivación con integración, son dos operaciones contrarias, entonces nada más me queda únicamente la corriente sobre la capacitancia. Entonces aquí vamos a tener que para darle una forma más parecida al primer modelo que veíamos al inicio de la nota, vamos a dividir toda la ecuación entre la inductancia. Entonces aquí, y ordenamos las derivadas. Entonces aquí tengo la segunda derivada, primera derivada y la función. En la segunda derivada tengo un coeficiente que es la inductancia, en la primera derivada tengo la resistencia, y aquí tengo la corriente dividida entre la capacitancia. Entonces, divido toda la ecuación entre inductancia y me queda segunda derivada de corriente con respecto a tiempo más resistencia sobre inductancia, primera derivada de corriente con respecto a tiempo más corriente sobre inductancia por capacitancia, y esto es igual a 0. Entonces, esta ya es una ecuación diferencial de segundo orden ordinaria, porque las derivadas son ordinarias, no son parciales, con coeficientes constantes. Los coeficientes son resistencia, inductancia, capacitancia. Y es homogénea, porque está igualada a 0, no tengo fuentes. Para solucionar dicha ecuación diferencial se necesitan dos condiciones iniciales como corriente inicial y derivada de corriente inicial con respecto a tiempo, o corriente inicial y voltaje inicial, o derivada de corriente en tiempo 0 es determinada por la ley de voltajes de Kirchhoff aplicada al circuito para T igual a 0, como lo veíamos hace un rato. Entonces aquí tengo, esta es la ley de voltajes de Kirchhoff, de aquí puedo despejar la derivada de la corriente, y entonces vamos a tener que esta ecuación, despejando aquí la derivada de la corriente, me va a permitir determinar la derivada de la corriente en tiempo 0 para los circuitos RLC. Esta ecuación es la que vamos a estar utilizando, entonces nos queda 1 sobre la inductancia menos la caída de voltaje en la resistencia en tiempo 0, que será R por I0, menos el voltaje inicial del capacitor, que es V0. De aquí factorizamos el signo y nos queda menos 1 sobre la inductancia por resistencia por corriente inicial más voltaje inicial. Entonces esta ecuación hay que perderla de vista porque nos va a permitir determinar la derivada de la corriente en tiempo 0. Con base en la respuesta obtenida de los circuitos de primer orden, se propone la siguiente solución. Aquí vamos a emplear un método basado en la respuesta que ya obtuvimos para los circuitos de primer orden, sin entrar mucho en cuestiones matemáticas de solución de ecuaciones diferenciales. Hasta ahorita, la herramienta matemática con la que cuentan ustedes no les permite solucionar la ecuación diferencial de segundo orden. Ya en su momento, cuando estén cursando la materia de ecuaciones diferenciales, entonces ya van a aprender los diferentes métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Para este caso, estamos trabajando con una propuesta. Entonces, la propuesta se basa en lo que obtuvimos en el tema anterior. La corriente, entonces aquí, vamos a suponer que va a tener la forma de A por un exponencial de ST. Entonces, es una forma exponencial acompañada por una constante, donde A y S son constantes por determinar. Entonces, lo que vamos a hacer, estamos proponiendo esta solución, la vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, en nuestra ecuación diferencial, acá nos involucra la segunda derivada de la corriente, la primera derivada de la corriente y la corriente. Entonces, en lugar de I, vamos a sustituir lo que estamos acá proponiendo. Acá la sustituimos, entonces sería segunda derivada de A por E es la ST,
más resistencia sobre inductancia por la primera derivada de A por E a la ST, más A por E a la ST sobre inductancia por capacitancia. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es sustituir una solución propuesta. ¿Sí? No la sacamos de la manga, no la inventamos, la estamos tomando de base de acuerdo a lo que obtuvimos en los circuitos de primer orden. Al realizar las derivadas, ¿qué tenemos? La primera derivada me dice, es la derivada del exponencial, que va a multiplicar a la constante, sería S por A a la ST, me queda el mismo exponencial, más resistencia sobre inductancia, aquí vuelvo a derivar, sería S por A a la ST, y aquí no tengo indicada ninguna derivación, me queda el texto tal cual está, A por E a la ST sobre inductancia por capacitancia. Aquí vuelvo a derivar, entonces me queda S cuadrada por A por E a la ST. Aquí ya no derivo, nada más lo que hago es acomodar la constante S sobre resistencia por inductancia por A por E a la ST, más este término no lo modifico. Y lo que hacemos aquí es factorizar A por E a la ST. Al factorizar A por E a la ST, aquí tengo este término, aquí tengo este otro y aquí tengo esto. Entonces me queda que esto es S cuadrada más S por resistencia sobre inductancia más 1 sobre LC igual a 0. Entonces, con esto logramos obtener una ecuación que es, bueno, si este término lo despejamos, lo pasamos del otro lado, va a pasar dividiendo a 0. Entonces ahí se cancela y finalmente nada más nos queda una ecuación de S cuadrada más S por R sobre inductancia más 1 sobre inductancia por capacitancia igual a 0. Esta ecuación se llama ecuación característica de la ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación se parece a las cuadráticas que veíamos por allá en secundaria, para la x cuadrada más ax cuadrada más bx más c igual a 0. Es una ecuación cuadrática que podemos solucionar aplicando la fórmula general, que es precisamente lo que hacemos aquí. Aplicando la fórmula general para hallar la siguiente, la solución de esta ecuación, tenemos que sería, la fórmula general es x1, x2 igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esta es la ecuación que vamos a estar utilizando. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es identificar en nuestra ecuación característica cuál es a, cuál es b y cuál es c. A viene siendo el coeficiente que acompaña a s cuadrada, que en este caso es 1. A es 1. B es el coeficiente que acompaña a S, que es resistencia sobre inductancia. Y C es el término independiente, que es 1 sobre inductancia por capacitancia. Entonces aquí, la variable que vamos a encontrar, o la incógnita que vamos a encontrar es S. Entonces aquí tenemos que sería S1, S2 es igual a menos B, pero B es R sobre L, entonces sería menos resistencia sobre inductancia, más menos raíz cuadrada de B cuadrada, que es resistencia sobre inductancia al cuadrado, menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 1 sobre inductancia por capacitancia. Y todo sobre 2 veces A es 1. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es sustituir las dos, los tres coeficientes de mi ecuación característica. Entonces, lo que hago aquí es separar términos. Aquí este es como un denominador, entonces aquí me queda como menos 2, perdón, menos resistencia sobre 2 veces inductancia, más menos la raíz cuadrada. El 2 que tengo aquí, el 1 medio, lo pongo dentro de la raíz como un cuarto para no alterar la solución, y finalmente voy a tener que las dos raíces S1, S2 es igual a menos resistencia sobre 2 veces inductancia más menos raíz cuadrada de R cuadrada sobre 2 veces la inductancia más 1 sobre inductancia por capacitancia. Y ahí tengo las raíces de la ecuación característica. Entonces, esto nos va a dar pie a definir algunos parámetros importantes dentro del funcionamiento de los circuitos de segundo orden. El primer parámetro que defino es alfa. Alfa es este término que tengo aquí. Es la resistencia sobre 2 veces la inductancia. Y omega 0. Omega 0 es el término que aparece acá. Sería 1 sobre raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Entonces, si sustituimos estos parámetros acá en la solución que obtuvimos anteriormente, voy a tener que sería menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega 0 al cuadrado.
Entonces aquí ya estos parámetros tienen un significado físico dentro del funcionamiento de los circuitos de segundo orden. S1 y S2 son las frecuencias naturales del circuito y se aplican a la respuesta natural del circuito. Entonces, estas son las que van a definir cómo va a responder el circuito. Aquí tengo entonces que, asociando a estos parámetros, vamos a tener la definición de alfa y de omega 0. Omega 0 se conoce como la frecuencia resonante o frecuencia natural no amortiguada, medida en radianes sobre segundos. Entonces, omega 0 va a estar asociada con la respuesta natural, puesto que es la frecuencia natural del circuito, determinada, como ustedes pueden ver, por la inductancia y la capacitancia, la raíz cuadrada de inductancia y capacitancia. Alfa es la frecuencia neperiana o factor de amortiguamiento, medida en nepers sobre segundo. Alfa está determinada por resistencia sobre 2 veces la inductancia. La resistencia es el elemento amortiguador dentro de los circuitos eléctricos. Es amortiguador porque consume la energía, se opone al paso de la corriente. En términos de alfa y de omega 0, la ecuación característica queda como S cuadrada más 2 veces alfa por S más omega 0 al cuadrado igual a 0. De aquí surge otro parámetro físico importante representado por la letra griega Z. Z es la relación entre alfa y omega 0, es decir, el amortiguamiento y la frecuencia natural. S1 y S2 indican que hay dos posibles soluciones para la corriente, como I1 igual a A1 por E a la S1T, más I2 igual a A2 por E a la S2T. La ecuación característica de la ecuación diferencial es una ecuación cuadrática, entonces aquí sabemos que tenemos dos tipos de respuesta, dos posibilidades de respuesta. Donde A1 y A2 se determinan a partir de los valores iniciales de la corriente y de la derivada de corriente. Las ecuaciones de las frecuencias S1 y S2 naturales, de las ecuaciones de las frecuencias S1 y S2 naturales, hay tres tipos de soluciones y esto va a depender del tipo de raíces que obtengamos en la fórmula general. 1. Si alfa es mayor a omega 0, es decir, si el amortiguamiento es mayor a la frecuencia natural, se tienen raíces reales diferentes y la respuesta es sobreamortiguada. 2. Si alfa es igual a 0, si el amortiguamiento es igual a la frecuencia natural, se tienen raíces reales iguales y la respuesta es críticamente amortiguada. 3. Si alfa es menor a omega 0, si el amortiguamiento es menor a la frecuencia natural, se tienen raíces complejas conjugadas. Y la respuesta es subamortiguada. Entonces aquí tenemos que gráficamente las respuestas serían estas. El caso 1, alfa mayor a omega 0, raíces reales diferentes, es una respuesta sobreamortiguada, las dos raíces son diferentes, la respuesta, la ecuación en la respuesta va a ser corriente instantánea va a ser igual a A1 por E a la S1T más A2 por E a la S2T. Más adelante vamos a ver cómo se determinan estas constantes, A1, A2, S1 y S2. Entonces esto implica que la capacitancia sea mayor que 4 veces la inductancia sobre la resistencia al cuadrado, la cual tiende a desaparecer cuando T aumenta. Entonces aquí tenemos una gráfica, un comportamiento gráfico. Tengo entonces el tiempo en el eje horizontal y la corriente en el eje vertical. Entonces tengo un aumento en la corriente sumamente lento y un decaimiento también lento. ¿Sí? Caso 2. En el caso 2 tengo que alfa, es igual a omega 0. Es decir, que aquí tengo raíces reales iguales y la respuesta es críticamente amortiguada. Entonces, la forma de la solución va a ser A2 más A1 por T por E a la menos alfa T. Aquí entonces tenemos que S1 y S2 son iguales y son menos alfa igual a menos resistencia sobre 2 veces inductancia. Entonces aquí tenemos que la respuesta va a ser un poco más rápida. Vamos a tener que llega más rápido la corriente a su valor máximo y después decae
de manera más rápida. En el caso número 3, tengo que alfa es menor a omega 0, son raíces complejas conjugadas. Aquí tengo una respuesta subamortiguada. Aquí entonces las complejas conjugadas serían S1 igual a menos alfa más la raíz de omega 0 al cuadrado, menos omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, o menos alfa más j omega d. J o i son operadores. Esto indica que un número es imaginario. Entonces aquí esta parte de la raíz es la parte imaginaria, esa es la parte real. Entonces aquí se define otro parámetro que es omega d. Acá está omega d, es toda la raíz que tengo aquí, omega al cuadrado, omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, y la frecuencia, esta se llama frecuencia de amortiguamiento. J o I es la raíz cuadrada de menos 1, que es un operador imaginario. Entonces, si son complejas conjugadas, lo único que cambia es el signo de la parte imaginaria. Acá, para S1 es más, para S2 es menos. Entonces, aquí vamos a tener, si ustedes pueden observar aquí, la respuesta es subamortiguada. Aquí tengo entonces oscilaciones antes de que la corriente se estabilice. Y esto se deriva del modelo matemático de la respuesta que tengo para las raíces complejas conjugadas. Entonces aquí lo que hago es sustituir precisamente la expresión de S1 y S2 aquí en el exponencial y me queda con menos alfa menos j omega d por t en el exponencial, aquí A2 y e a la menos alfa más omega d por t. De aquí puedo factorizar el término e a la menos alfa t y me queda A1 por j omega d t más A2 por e a la j omega d t. Aquí entonces aplico las identidades de Euler, me dice que e a la j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta, y e a la menos j teta es igual a coseno de teta menos j seno de teta. Aplico las propiedades de Euler y voy a tener que la respuesta instantánea de corriente va a ser igual a e a la menos alfa t, que multiplica A1 por coseno de omega d por t, más j seno de omega d por t, más A2 por el coseno de omega d por t, menos j seno de omega d por t. Aquí simplificando, entonces voy a tener que e a la menos alfa t va a multiplicar a A1 más A2, aquí tengo términos comunes, coseno de omega t, omega d por t, más j A1 menos A2 por el seno de omega d, y se hace que estas dos constantes se agrupan en una, la llamo B1, estas otras dos las llamo B2, y finalmente la expresión de la corriente instantánea para el caso 3 es e a la menos alfa t por B1 coseno de omega d por t más B2 seno de omega d por t. La respuesta está amortiguada exponencialmente y es 1 sobre alfa, la constante de tiempo natural oscilatoria. Entonces aquí la constante de tiempo ya no la vamos a llamar tau. La constante de tiempo es 1 sobre alfa, 1 sobre el factor de amortiguamiento. T viene siendo el periodo, que se define como 2pi sobre omega d. Aquí tenemos entonces que la corriente instantánea en el circuito de RLC es la corriente en la inductancia. Por lo tanto, se pueden determinar los voltajes. El de la resistencia aplicando la ley de Ohm y el voltaje de la inductancia aplicando la ley de Faraday como inductancia por derivada de corriente con respecto a tiempo. Entonces, todas estas ecuaciones las vamos a ir trabajando en un formulario para que veamos en qué caso tengo que aplicarlas. Esto va a ser definido por el tipo de raíces que tengamos a la hora de hacer el cálculo de las raíces naturales. Aquí las conclusiones. Las conclusiones es una parte importante de este preámbulo. Conclusiones. Número 1. El comportamiento de una red de este tipo se basa en la idea de amortiguamiento, el cual es la pérdida gradual de la energía almacenada inicialmente, como lo evidencia el circuito, como evidencia el continuo decremento de la amplitud de la respuesta. El efecto del amortiguamiento se debe a la presencia de la resistencia R. El factor de amortiguamiento alfa se determina la velocidad con la cual
amortigua la respuesta. Si la resistencia es 0, entonces alfa es igual a 0. Y si tiene un circuito LC con 1 sobre raíz cuadrada de L por C como frecuencia natural no amortiguada. Es decir, si no tengo la presencia de la resistencia, no hay el factor que va a estar consumiendo la energía. Dado que alfa es menor que omega 0, en este caso la respuesta no solo es amortiguada, sino que también es oscilatoria. Se dice que el circuito es sin pérdidas porque el elemento disipador o amortiguador R está ausente. Ajustando el valor de la resistencia, la respuesta puede volverse no amortiguada, sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. Entonces, quien básicamente va a definir el comportamiento del circuito es el valor de la resistencia, porque es el que determina el factor de amortiguamiento. 2. La respuesta oscilatoria es posible debido a la presencia de los dos tipos de elementos almacenadores. La disposición tanto de la inductancia como de la capacitancia permite que el flujo de energía vaya y venga entre los dos. La oscilación amortiguada exhibida por la respuesta subamortiguada se conoce como resonancia. Entonces aquí vamos a hablar de un circuito oscilador. Los circuitos osciladores, que en este caso están compuestos nada más de una inductancia y de una capacitancia, son ampliamente utilizados en circuitos de tipo electrónico, circuitos de comunicación. Ya cuando lleguen a sus cursos de electrónica van a ver o van a estudiar más específicamente circuitos osciladores. Bueno, dice, se observa de los elementos de almacenamiento L y C para transferir la energía de un lado a otro entre ellos. Es decir, como no hay elemento disipador de energía, en un lapso de tiempo la inductancia guarda la energía, en el siguiente lapso de tiempo se la transfiere a la capacitancia y la guarda, después se la devuelve a la inductancia y así están de manera infinita oscilando, transfiriendo energía de una a otra. Considerando que inductancia y capacitancia son ideales, que no tenemos resistencias internas, no tenemos pérdidas internas. 3. Es importante observar las gráficas de la respuesta de cada caso y comparar los tiempos de respuesta. Bien, preguntas hasta aquí sobre este preámbulo teórico de los circuitos RLC sin fuentes. Pues repito, esto se los voy a pasar en limpio, se los voy a subir a la plataforma para que tengan posibilidad de volverlo a repasar. Bien, ¿cómo ven nuestro último tema? ¿Qué les parece? Va a estar algo complicado, ¿no? Sí, bastante laborioso y algo complicado, pero vean ustedes que no nos metimos en realidad a la solución de la ecuación diferencial, la solucionamos de manera algebraica sencilla. Entonces aquí nada más lo que hay que tener en cuenta son los modelos matemáticos para cada caso y hacer la sustitución correspondiente y hacer la identificación de cada uno de los